Bien, muy buenas tardes, nuestros queridos amigos. Vamos a empezar este podcast. Eh, Mi nombre es Belfort Lubert, estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas de INACAP, junto con mi compañero Paulina González a mi izquierda, también estudiante, y Juan Pablo Sánchez. Y bueno, tenemos un invitado especial. Este invitado bastante interesante, ingeniero comercial, magíster en control de gestión, y también en el 2011 trabajó en GESCAM, una consultora medioambiental. Profesor Ricardo Rosales. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por querer aceptar esta interesante propuesta que queremos dar, porque lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar sobre un tema que está en boga hoy en día, el tema de las energías renovables. Principalmente lo que vamos a hablar es sobre la energía hidráulica versus, energía hídrica o hidráulica versus la energía eólica. Definamos primero estos dos tipos de energía renovable. Conocemos la energía hidráulica o hídrica como aquella que aprovecha el movimiento del agua para generar energía. Su obtención se debe al aprovechamiento de la energía cinética y potencial de los saltos de aguas o corrientes. El propio movimiento del agua hace girar una turbina que está conectada a un transformador que produce la energía eléctrica. ¿Ya? Esta energía se caracteriza por obtenerla de las siguientes maneras: la construcción de presas, corrientes de ríos, mareas, olas, entre otras. Con respecto a la energía eólica, es la energía obtenida del viento, es uno de los recursos energéticos más antiguos explotados por el ser humano y es a día de hoy la energía más madura y eficiente de todas las energías renovables. El término eólico proviene del latín eolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de los vientos en la mitología griega. Bien, chicos, ¿cómo están? ¿Qué pudieron investigar acerca de estos temas? ¿Cómo les fue con la tarea? Bien, yo tengo mi visión de la energía eólica y de la energía hidráulica. Si bien estuve investigando sobre los beneficios que puede tener cada una, y hay varios proyectos en Chile, por ejemplo el de Hidroaicén, que es el que más se conoce en Chile, y que supuestamente podría abarcar gran cantidad del rendimiento energético que tiene Chile, que anualmente necesita un crecimiento de 6% de energía anual. Y Hidroaicén ofrece entregar sobre los 18.000 gigawatt hora anualmente. Y también está la energía eólica, que yo voy a tomar parte por la energía eólica. A mí me gusta la energía eólica más que sobre la energía hidráulica, por un tema más que nada medioambiental. Yo creo y considero que la elevación de temperatura y la contaminación de las aguas que puede generar una planta hidroeléctrica versus la energía eólica, prefiero la energía eólica. Bien, me parece. Si tú me preguntas, sí, la energía eólica requiere una gran cantidad, una inversión bien baja, pero requiere una cantidad de área enorme. ¿Cómo invasiva, decís tú? Es más invasiva en cuanto a áreas que necesita. No tienes que, por ejemplo, en la energía hidráulica tú tendrías que hacer a lo mejor una represa o colocarlas en el sur. Y si colocas una represa significa inundar una área, y esa área significa sacrificar toda la flora y fauna que está en ese sector. Y eso yo no considero que sea adecuado. Ya estamos dañando mucho nuestro país, ¿para qué destruir más lo poco que nos queda de flora y fauna nativa? Ya bueno, yo soy Juan Pablo y les quiero hablar de la energía hídrica, que es el porvenir, que del agua, que es de la fuente más limpia, por lo cual no emite contaminantes a diferencia de otras fuentes que queman combustible. Adicionalmente, la energía hídrica representa el 40% a nivel nacional, siendo la energía local y potencial que requiere el país. Bueno, para decirlo así, la energía hídrica es la energía más renovable y más importante del planeta, pues abastece también un 16% de la demanda global de la electricidad, por encima de las fuentes renovables
como energía solar o energía eólica. Cabe decir que las plantas hidroeléctricas generan entre 6.000 gigawatts por hora y generando un costo de 3.000 millones de dólares, hasta 6.000. Bueno, esto también requiere un espacio de ocupación de 6.000 hectáreas, pero a la vez no genera tanta preocupación para la flora y fauna, ya que las mismas centrales tratan de reutilizar estas aguas por caudales y tratar de generar una reutilización con el ecosistema. Cabe también mencionar que estas centrales cuentan a nivel nacional 13 y siguen principalmente 5 en construcción en Aysén, que van a generar un aumento en estos últimos años de un 6%, hasta un 10%, generando más potencial a nivel nacional. Ahora, igual interesante lo que decís tú, porque estás hablando como de cómo es que impacta el medio ambiente, pero claro, todo eso igual depende de cómo se obtenga. Porque, por ejemplo, algo que ocurre mucho aquí, y por ejemplo la gente de acá cerca de Puente Alto, es decir, el Cajón del Maipo, estaba peleando con el proyecto que hay ahora en el Cajón, porque están usando justamente recursos naturales, ¿cachai? Se están haciendo presas, entonces están desabasteciendo, por ejemplo, a personas de agua, como también pequeños ecosistemas. Entonces yo, bueno, al menos igual que Paulina, estoy como más del lado de la energía eólica, por lo mismo, porque es mucho menos invasiva y también incluso el costo de producción de esta energía es mucho más barato. Y bueno, es un punto que me gustaría tocar más adelante, pero profesor, cuéntanos cuál es su visión respecto a este tema. Bien, yo quisiera comenzar en primer lugar como haciendo un punto intermedio. Yo creo que lo relevante acá es que nosotros estemos discutiendo además súper bien documentado y súper bien informado sobre, creo yo, que el principal, por decirlo de alguna manera, enemigo en este tema, que tiene que ver principalmente con la generación de energía por medio de fuentes fósiles. Lamentablemente, actualmente en Chile todavía nosotros dependemos mucho del petróleo y combustible, dependemos mucho del gas natural, cerca del 16% de la materia energética y la generación de electricidad todavía es desarrollada con gas natural, y un porcentaje mucho mayor, 40% de la materia energética se genera en base a carbón. Y ese es principalmente el problema. Yo creo que si nosotros vemos las estadísticas y vemos la evolución de la generación de electricidad en los últimos años, por mucho que ha ido desarrollándose la energía eólica y por mucho que durante muchos años también ha sido re importante la energía hidráulica, la verdad es que la generación de energía a través de carbón no ha disminuido. Las energías basadas en gas natural no han disminuido en los últimos 8 o 10 años, y ese yo creo que es la gran pelea. Discutir respecto de cuál es mejor, la práctica tiene que ver con muchos factores. Hay aspectos que son, como ustedes lo ven desde el punto de vista ecológico, súper relevantes. Yo creo que tanto la energía eólica como la energía hidráulica tienen los mismos efectos o generan efectos de distinta manera. Hay una cosa que en el caso de la energía eólica es súper importante. Nosotros acá en Chile trabajamos mucho la energía eólica onshore, que se le llama, que es estar dentro del terreno. Claro. Existe la otra posibilidad, que es lo que hace, por ejemplo, Dinamarca, que es un tipo de energía eólica offshore, que se le llama, que generan los aeroturbinas en el mar y generan, entre comillas, menos impactos visibles y menos impactos en el territorio. Y en nuestro caso, los lugares donde nosotros podemos explotar también la energía eólica son bastante acotados. Estamos hablando de que la mayoría de las centrales eólicas están entre la cuarta región y parte de la quinta costa, quinta interior. Entonces también ahí el impacto que se genera es tremendamente acotado. Y una de las cosas que tenemos que buscar, sobre todo cuando hablamos de sustentabilidad, tiene que ver en cómo nosotros transformamos el impacto o distribuimos el impacto. ¿Ya? La agenda energética del gobierno de aquí para los próximos 4 años, 2022-2026, habla de que nosotros tenemos que hacer participar a las comunidades y descentralizar en definitiva la materia energética. Y eso también es parte de la sustentabilidad. Yo siento que en ese sentido, que la miremos un poquito ¿cómo se llama?, de manera negativa, la energía hidráulica o la energía hidroeléctrica tiene esa ventaja,
que tú puedes descentralizar probablemente el impacto haciendo hoy día lo que se les conoce como centrales de pasada, que tienen menor impacto específico, ya no es la acumulación clásica de agua como se hacía con las grandes embalses. El caso de Hidroaicén es el caso más emblemático de eso, una central hidroeléctrica gigantesca que quería inundar miles de kilómetros cuadrados de hectáreas, finalmente se termina y no se aprueba básicamente por el cuidado del medio ambiente. Yo creo que nosotros ya pasamos de esa discusión. Ya pasamos de la discusión de querer inundar territorios o tapar en definitiva zonas agrícolas con agua. Yo creo que hoy día estamos probablemente con algo mucho más específico y hay que buscar buenas prácticas. Nosotros tenemos esa experiencia, somos un país que por geografía tiene excelentes cauces de ríos que se pueden utilizar en proyectos súper acotados. Quiero poner solamente como ejemplo, probablemente más adelante voy a dar otras iniciativas. Hay una central hidroeléctrica de pasada, que es de muy bajo impacto medioambiental, que está acá en la comuna de Tinguiririca, San Fernando. Tiene 325 megawatts de capacidad instalada y tiene la capacidad de generar electricidad para 625.000 habitantes. Eso significa que una pequeña central de pasada, que son dos en realidad, una se llama La Higuera y la otra se llama La Confluencia, tienen la capacidad de energizar más del 90% de toda la región de O'Higgins. Si nosotros hacemos que los proyectos de centrales hidroeléctricas, particularmente de pasada, siento yo que es como el foco, se focalicen principalmente en los territorios, el impacto es mucho menor. También desde el punto de vista económico, pensando también en cómo son los impactos en términos del desarrollo económico, ¿ya? Por ahí yo quiero dejar un punto establecido, no es que venga a banderizarme con una de las posturas, pero es interesante mirar también el efecto que tiene el tema de descentralizar estos fenómenos. La verdad que desde el punto de vista económico, independiente de que los costos de la energía eólica hayan ido disminuyendo constantemente en los últimos años, favoreciéndola y haciéndola súper atractiva, no es una generadora de empleo. A diferencia de otros mecanismos de electricidad que sí tienen, insisto, si nosotros lo llevamos a un terreno mucho más local, podría ser mucho más atractivo también para las comunidades. Eso es súper genial y me gusta el punto que tocó porque justo quería hacerles una pregunta y me gustaría que pudieran compartir sus visiones al respecto con las posiciones que ya claramente cada uno ha definido. Y es lo siguiente: ¿cuál de estos tipos de energía sería mejor para Chile considerando la cantidad de recursos utilizados y el impacto que tiene? Es decir, tenemos energía eólica, tenemos energía hídrica, pero ¿cómo este impacto? Es decir, a nivel de costos, ¿cuál es más eficiente a nivel país? No tan solo en dinero, sino también en capacidad de almacenamiento energético, por ejemplo. Dejo abierta la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su opinión? Bueno, por ejemplo, en el diario El Mostrador salía, se planea construir un parque eólico que se va a llamar La Cabaña, que tiene un sistema de almacenamiento de energía por medio de litio que le permitiría almacenar cerca de 34.3 megawatts y la capacidad de la planta sería de 105.6 megawatts y tiene un costo de 190 millones de dólares. Las plantas eólicas de por sí son más económicas que las hidroeléctricas. Ese es cierto el punto que dice el profesor, no generan empleo porque son turbinas que tienen un sistema de almacenamiento de energía y que tampoco pueden almacenar toda la energía que producen porque las mismas baterías se van llenando. Pero las mismas turbinas se podrían colocar en los sectores costeros donde llega más aire, no teniendo que utilizar grandes parques ni grandes hectáreas, sino que irlas distribuyendo por ciertas zonas, y siento que sería más conveniente para Chile y menos dañino medioambientalmente. Bueno, yo tomando la postura hídrica, yo opino que es mejor, ya que en Chile se desperdicia mucha agua. ¿Y qué sucede con esto? Es que estos mismos recursos naturales los vamos a aprovechar con el agua de las cordilleras, de nuestros ríos, generando mínimo por planta hidroeléctrica 18.430 gigawatts por hora, lo cual genera bastante, solo una central, que genera el doble de una central eólica y los costos disminuyen a la mitad. Entonces cada central costaría entre 3.000 y 6.000 millones a comparación de una central hidroeléctrica, o sea, eólica, que costaría 15.000 millones. Cabe decir que esto mismo va a generar
una ocupación menor a lo que va a ocupar centrales eólicas, ya que, como dije anteriormente, vamos a ocupar nuestros mismos recursos naturales. Las centrales se centrarían en esos mismos lugares y ocuparían como dije, 5.900 hectáreas, a comparación de 15.000 hectáreas que ocuparía una central eólica. Cabe mencionar que ahí mismo se generarían 5 a 6 centrales cercanas a nuestros ríos y generarían anualmente 110.000 solamente focalizados en un lado. Cabe mencionar que las centrales eólicas tienen una proyección más lejana, ya que los costos suben y entonces facturar para el gobierno estas centrales va a ser un costo millonario. O sea, igual en ambos casos es millonario, porque, por ejemplo, para el tema, para una inversión de una planta hidroeléctrica, estamos invirtiendo, por ejemplo, cerca de 200 millones para producir $2.000 por kilowatt, mientras necesitamos, por ejemplo, solo 1.500.000 para una central eólica. Entonces, claramente la energía eólica es mucho más rentable, mucho más económica y eficiente por ese sentido, al menos de ese modo lo veo yo. Pero no sé, profesor, ¿cuál es su...? Sí, yo quería complementar algo que tiene que ver ya un poco más desde la teoría, que cuando nosotros analizamos el impacto, en este caso medioambiental, porque nos hemos enfocado mucho en el impacto medioambiental, pero no nos hemos enfocado en el impacto social y en el impacto económico, que recién estábamos abordando el tema de los costos, pero yo creo que todavía no hemos mirado en el fondo el tema del impacto económico en esto. Hay un concepto económico que la economía lo define como la externalidad, que es finalmente determinar cuál es el impacto o el daño que genera un proyecto, una infraestructura, un negocio en alguna comunidad principalmente. Y acá nosotros, insisto, nos hemos concentrado en el tema del impacto medioambiental como esencia, porque al final del día lo que queremos, como decía al inicio, es romper con este modelo de generación de electricidad basado en combustibles fósiles, ¿cierto? Pero también tenemos que enfocarnos en los potenciales y yo creo que mirar a futuro es finalmente el camino. Hace 10, 12 años atrás que nosotros pensábamos que Chile iba a estar a la vanguardia de la generación de electricidad por medio de generación eólica o paneles fotovoltaicos incluso, que tienen tantas limitaciones, que son de hecho probablemente una de las energías renovables no convencionales con más limitaciones que existen. Hace 10, 12 años atrás pensar que esto iba a ser posible era muy difícil. El Estado tenía que subvencionar principalmente a las empresas generadoras. Hoy día, por factores externos, la guerra, por ejemplo, en Ucrania, está haciendo que los costos de petróleo y de carbón y de la producción de generaciones termoeléctricas sea mucho más cara que la energía eólica. Hoy día la energía eólica es la alternativa más barata, sí, sin ninguna duda, pero tenemos que mirar a futuro y probablemente la tecnología ha ido aumentando. Yo lo comentaba fuera de micrófono hace un rato y yo le apuesto mucho a nuestro mar. Nosotros tenemos 6.000 metros de costa en Chile y la energía mareomotriz probablemente es una energía que es mucho más sostenible en el tiempo. No hay duda de que probablemente requiere un mayor nivel de inversión económica, un mayor nivel de inversión tecnológica, pero sus niveles de durabilidad en términos de rentabilidad son muchísimo mayores. La energía mareomotriz existe desde los años 60 en Francia. La planta principal de generación de electricidad en Francia con energía mareomotriz, que aporta cerca del 20% de la materia energética. En Francia, un país que hoy día lleva la bandera de la energía nuclear, lleva 60 años funcionando sin ningún tipo de pérdida de capacidad. Yo creo que ese es el futuro. Hay que mirar en definitiva el futuro de la electricidad en los mares de Chile y en su capacidad de generar energía. Sí, igual estoy de acuerdo con eso. Creo que al fin y al cabo el tema es eliminar los combustibles fósiles, como decía usted. En realidad entre energía hídrica y energía eólica tenemos varios puntos. Si bien la energía eólica es bastante más económica, es eficiente, pero pasamos de un recurso natural súper abundante aquí en Chile, que es el agua, que está alrededor de todo el país. Entonces es súper positivo eso. Pero chicos, ¿qué más les gustaría comentar para cerrar? Yo creo que lo principal como país, como dice el profesor, y como lo hablamos también antes de grabar, es importante
que recurramos a energías renovables y ojalá fuera algo que se incentivara desde las mismas casas también. Bueno, yo quiero aportar con la energía eólica, que es una fuente renovable que ha tenido su gran impacto desde la década de los 60, 70 y 80, alcanzando un 6% equivalente a la energía nacional. Bueno, ellos también contribuyen con forma a la lucha contra el cambio climático y evita que utilicen combustibles fósiles y reduce las emisiones de dióxido de carbono, gases que alteren al clima y partículas finas. Y esto también limita la contaminación y efecto invernadero. Bien, súper bien. Entonces, gracias a todos por su aporte. De verdad fue una grata conversación. Nos despedimos. Que estén muy bien nuestros audio escuchas. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Muchas gracias.